¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Café de Ciudad. Este Café de Ciudad es especial. Tenemos de invitada a Cristina Durán Fernández, abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho, mención en Derecho Público de la misma universidad. Recientemente acaba de lanzar un libro, El Derecho a la Ciudad, un derecho fundamental para el mundo contemporáneo, de editorial Rubicón. Por eso la hemos invitado, porque es un café de ciudad y es un libro sobre la ciudad, así que nos apasiona este tema. Queremos conversar sobre este tema con Cristina y estamos acá también con David Briones, a quienes saludo. ¿Cómo están, Cristina, David? ¿Qué tal? Bien, gracias. Muy contenta por la invitación y muy entusiasmada de poder compartir un tema que en verdad es apasionante y recién está en desarrollo. De Hola acuerdo. Hola, Rodrigo, David. ¿qué tal? Hola Cristina, Bien, bien. Hola, ¿cómo están? Un gusto poder tenerte aquí en este nuevo episodio del Café Ciudad. muchas gracias. Cristina, son pocos los abogados que hablan de la ciudad desde el punto de vista de la estructura, como hemos de alguna forma visto en esta pequeña introducción que hemos tenido de tu libro. Más que nada se refieren a leyes, a ordenanzas, a normas, a textos jurídicos, que la verdad es que yo me alejo bastante de ellos porque no me son de, de mucho grado Ujú. generalmente. Pero, pero tu libro tiene una componente del análisis urbanístico, de algún análisis histórico, que es muy atractivo y por eso queremos desglosar un poco este libro. Quiero partir haciéndote una pregunta muy, muy sencilla y que de alguna forma abre este libro, que es que el derecho a la ciudad es un derecho fundamental para la sociedad contemporánea. Pero, ¿qué entiendes tú como derecho a la ciudad? Bueno, el derecho a la ciudad propiamente tal en Chile es un derecho que no existe y por eso los textos que uno puede adquirir desde la disciplina jurídica son técnicos, porque en realidad se enfocan en el derecho urbanístico, que es el orden administrativo del derecho. Pero como derecho fundamental, el derecho a la ciudad debiese ser un derecho. La propuesta es que se integre a la Constitución en el artículo 19 como uno de los derechos, uno de los derechos prestacionales, como son educación, salud, medio ambiente libre de contaminación, porque en realidad la población urbana en Chile es muy alta, es más alta que en el promedio de América Latina y cada día va a ser más alta. Entonces, el no consagrar el derecho a la ciudad como un deber del Estado para los ciudadanos produce inequidades y afecta derechos fundamentales, porque no todos podemos acceder a la misma calidad de ciudad. Entonces, como yo planteo y entiendo el derecho a la ciudad, es como una garantía en que el Estado se debe comprometer y obligar a garantizar prestaciones mínimas a una distancia razonable para todos los habitantes y que no dependa de la economía del sector o que se entregue solamente a la plusvalía, sino que, y que no sea solo un ente fiscalizador y restrictivo como lo es hoy día con las ordenanzas y la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a mi juicio, sino que además sea un, un garante, no solo un fiscalizador. De acuerdo. Ahora, estaba pensando mientras estabas respondiendo que llevándolo al campo ya de lo más tangible, uno podría desglosar ese derecho a la ciudad en el derecho al área verde, derecho al transporte público, derecho a gozar de servicios, el derecho a un ambiente de ciertos niveles máximos tolerables de polución, por ejemplo, o los derechos de vista, los derechos de soleamiento. Hay una serie de particularidades que uno podría entrar a desglosar y que son parte componente del derecho a la ciudad. Sí, sí. Bueno, acá se desglosa el tema del transporte por la complejidad técnica que tiene. No, no lo toqué en el libro porque sería irresponsable, ya que corresponde a flujos de población, capacidad,
vial, si son vías troncales, si son calles. Entonces, entendiendo que existe esa necesidad, por responsabilidad técnica, ya que no es mi área, no está incorporado en el libro. Pero sí se trata el modelo emergente de París de la ciudad en 15 minutos, como un ejemplo que sería lo más cercano. Pero claro, la ciudad se desglosa en los problemas que se manifiestan, la sostenibilidad como algo necesario y que se debe garantizar para que la ciudad siga siendo, se pueda responder a las necesidades no solo de la generación actual, sino que futura, sin agotarse, porque finalmente no es solamente el centro de hábitat, sino que también es el centro de producción de las personas. También trato cómo la inequidad territorial termina afectando la democracia, porque es un libro de derecho constitucional, en el sentido de que hay sectores que francamente se sienten excluidos, a que también, pese a haber mecanismos de participación normados, como son la participación ciudadana en materia ambiental o en la ejecución de planes reguladores, no siempre son correctamente informados a la población. Por ejemplo, está garantizado participar y opinar en los planes reguladores, pero no es algo que nosotros conozcamos habitualmente. O también como para proyectar, hay consultas para edificaciones y tampoco es algo que hoy día la población común y corriente tenga acceso, porque la norma está muy atrás. Hace unos años era cosa de poner un aviso en la municipalidad y el que lo viera bien y se podía oponer, y si no, nadie se enteraba hasta que estaba la mole en medio de tus patios. Eh, el acceso a áreas verdes, porque yo entiendo que el paisaje también es parte de la integridad psíquica de los habitantes. Y está demostradísimo que una ciudad hostil afecta la psiquis y la salud. También que no exista esta sensación de exclusión tan grande por falta de oportunidad en el acceso a cuestiones que son indispensables, como el colegio, como el centro de salud, aunque sea un CEFAM, una farmacia, un supermercado. Hay comunas en Chile que no tienen banco. Entonces, yo crecí afortunadamente cerca del metro porque llegó en los 2000 al sector donde vivía, y había un ¿Ya? consultorio cerca y mi colegio quedaba 20 minutos caminando y había una plaza afuera del consultorio. Entonces, ¿por qué no todos podemos acceder a eso? Entiendo. No es justo y tampoco es tan difícil, eh, pero sí es difícil si el Estado no se compromete y solamente pone reglas que son restrictivas muchas veces, y que no son muy amigables con el ciudadano común y corriente de ingreso medio normal. Exacto. Oye, quiero retomar un poco el tema y ahí le hago la pregunta a David respecto de la información que proveen los estudios de prefactibilidad de planos reguladores, en donde se abre un espacio de participación ciudadana en el que muchas veces hay una escasísima participación, y por otro lado es poco clara la información porque al ser información muy técnica no se provee la información suficiente para que sea entendible por la mayoría de la población. No sé si nos puedes contar algunas experiencias o anécdotas que tengas al respecto de. Sí, a ver, tal como mencionaba Cristina en su diagnóstico en el libro, que es bien interesante. Claro, hoy en día hay una ley 20.500 que es un marco general, ¿cierto?, respecto a lo que tiene que ver con la participación ciudadana, pero cómo eso se lleva a los diferentes tipos de planes o proyectos va a depender obviamente de la normativa o el marco legal que cada uno de esos organismos sectoriales tiene, ¿cierto? Está la normativa ambiental, ¿cierto?, regulada por el Servicio de Evaluación Ambiental, etcétera. Y está todo lo que tiene que ver con la aprobación de los planes de ordenamiento territorial o los IPT, ¿cierto?, los planes reguladores donde la participación ciudadana es bien laxa, ¿ya? Hay ciertas instancias, ¿cierto?, del proceso de aprobación o de elaboración de un plan regulador donde se definen estas instancias de audiencias o exposiciones públicas, ¿cierto?, y las consultas públicas, pero claro, no hay quórum, por ejemplo. Los medios de difusión, como mencionaba también Cristina, son bastante escasos, vale decir, a ellos se les obliga a tener una publicación, ¿cierto?, en un medio de circulación
masivo, siempre se publica, ¿cierto?, como en el diario mural de la municipalidad, a veces a través de las redes sociales, etcétera, pero hemos visto, por ejemplo, que eso tiene grandes asimetrías entre comunas, inclusive entre regiones, cuando son planes reguladores intercomunales. Entonces yo te diría que en términos de participación ciudadana, hoy en día, por ejemplo, lo hemos visto, tenemos planes reguladores donde hay imágenes objetivos ante proyectos que se han aprobado con menos del 0,00001, creo que no me equivoco en ningún cero, por ciento de la población. Entonces estamos generando una planificación urbana que tiene una muy poca validación por parte de todos los actores, organizaciones sociales, juntas de vecinos, empresas públicas, privadas, etcétera, que interactúan en una comuna. ¿Ya? Y si uno eso lo extrapola, ¿cierto?, a un espacio mayor, que es una ciudad donde hay muchas comunas, por ejemplo, como el Gran Santiago, Gran Concepción, Gran Valparaíso, eh, cuesta mucho más que tenga ese sentido de representatividad, y donde todos podamos generar una visión futura respecto a la ciudad en la que queremos estar. ¿Ya? Entonces yo diría que por lo menos en términos de participación ciudadana, creo que estamos lejos, a mi juicio por lo menos, respecto a lo que es esperado, ya desde el punto de vista de que sea una construcción colectiva. Eh, Ahí quiero terminar, Rodrigo, si me permites, con una pregunta para Cristina, a propósito de las garantías y la presencia, la ausencia del Estado, que me parece algo que es fascinante, sobre todo a propósito de las problemáticas que hoy en día tenemos con las tomas de terreno y con un montón de cosas. Tú en el libro mencionas, Cristina, que dentro de tu diagnóstico hay una atomización y uno puede Sí. extrapolar, ¿cierto?, que hay una falta de integración también en el marco legal, ¿cierto?, y jurídico normativo vigente respecto a lo que es el tema urbano, el tema transporte, etcétera. Entonces ahí te quiero preguntar a tu juicio si crees que el Estado ha fallado en lo que es la planificación urbana y entregar solución oportuna a los déficits de vivienda, equipamiento, servicios, áreas verdes, desde el punto de vista de que tenemos un marco muy atomizado y que también muchas veces no se integra entre sí. Bueno, ahí hay que ir bien para atrás porque en realidad antes el tema urbanístico no era tema. El primer gran urbanista que tenemos en Santiago por lo menos es Benjamín Vicuña Maquena y, y de ahí en adelante, o sea, nos tendríamos que ir a Pedro de Gamboa con su tablero de Gamero y no tenemos más planificación. Entonces el problema de la gestión territorial como espacio consolidado es que hay que reconstruirlo encima de lo que ya está. Y en esa medida también tenemos un país, Chile es un país tremendamente legalista, muy francés en su estilo. En- Hubo una época en que Napoleón llenó de leyes Francia porque mientras más leyes habían, más se obedecían porque todo el mundo tenía miedo a quebrarla. Y eso se grafica en el Estado, o sea, a mí me ha tocado revisar en las investigaciones que hay normas que derechamente no conviven entre sí, entre ministerios dedicados a la infraestructura pública, como son vivienda y urbanismo y obras públicas, y también medio ambiente, que bueno, es lo más notorio por el tema de la permisología hoy día. Y en ese sentido, sí, el Estado sí ha fallado porque tienen que sentarse a conversar estos ministerios sectoriales y no puede ser que todo lo derivemos a la UBUC con la reforma de la reforma de la reforma, que además no es una norma muy amigable para nosotros los abogados tampoco, porque es como el punto 2.1, 20.1, coeficiente de constructibilidad, factor tanto, no sé cuánto, y uno queda igual. Entonces nosotros no Para podemos nadie es hablar, amigable eso. claro, y cada día hay que estarle revisando constantemente. Eh, entonces, por ejemplo, no sé, la ley de aporte al espacio público, que es un acierto de ley, eh, no conversa generalmente bien con medio ambiente, por ejemplo. Está pensada en resolver problemas de mitigación vial, que son de infraestructura, pero pertenecen al Ministerio de Transporte. Y no bajan a los gobiernos locales, que son los que tienen que aprobar la forma en que se aporta. El vecino se sigue encontrando con que le cortan la calle o con que le ponen más luces en lugares que en realidad no interesa o no es de tanta relevancia. Entonces sí, hay una falla importante del Estado. De hecho, habían proyectos por parte de una comisión asesora de hacer un ministerio de la ciudad.
y la vivienda y el territorio, y eso no ha visto la luz, pero también cada día tenemos normas más disgregadas, que algunas tienen, son un decreto supremo del MOP, otros son del Servio, otros son de la ley 19.300 de medio ambiente, y todo, ni siquiera tenemos una ventanilla única para la participación ciudadana. Y en la medida que eso no ocurra, vamos a seguir teniendo, a mi juicio y en mi diagnóstico, problemas de la permisología que hoy día está tan en boga, porque resulta que yo tengo que entrar por la ventanilla de la municipalidad para una cosa, por la ley orgánica de municipalidades, pero si no me contestan tengo que ir al Serviu porque se demoraron en contestarme, pero además está medio ambiente que con la ley 19.300 adquiere obligaciones y la superintendencia les dice ojo, y de repente el Ministerio de Obras Públicas o de Transportes te dicen, pero es que no me puedes mover esa calle. Y todas esas normas tienen que estar a la vista en el desarrollo de la ciudad, y todas esas normas está lleno de gente, abogados principalmente, tratando de conciliar estas normas para conversarlo con el ingeniero o el arqueólogo o el arquitecto de tal y tal parte, y con el concejal o el alcalde y con la junta de vecinos, y no, tampoco damos abasto, si al final somos gente que lee. Entonces es difícil también conjugarlo, y sí creo que falta una voluntad eh, política por parte de todos y de técnica legal de unificar este monstruo cada vez más grande de distintas normas que vienen a configurar el territorio. Oye, Cristina, Eh, hay algo interesante que mencionaste respecto a la participación del arquitecto Alejandro Aravena en la Convención Constituyente, donde él hizo la exposición que, en resumen, responde a la pregunta de él, ¿cómo vamos a vivir juntos? Yo estuve revisando esa presentación en donde él, en base a una ecuación de tamaño, tiempo y unidades, dice que tenemos que aumentar un 50% más la cantidad de casas, un 50% más la cantidad de metros cuadrados de esas casas para tener una buena condición de habitabilidad. Y lo peor de todo, hacer estas dos cosas en un 50% menos de tiempo, porque si no, la crisis de la vivienda se está haciendo cada vez más insufrible. Y gran parte del estallido social, lo sabemos, estuvo imbuida por la crisis de la vivienda, que ya se veía y se notaba en algunas protestas de pobladores. Situación que se ha ido incrementando más todavía post pandemia por los campamentos, que han proliferado más todavía estos últimos años. Pero dicho eso, hoy día, a la luz de, qué sé yo, 4 años después de esta conversación y de esta presentación, hace unas semanas atrás, eh, Alejandro Araya tuvo una entrevista en donde incluyó un componente que al parecer no estaba en esa conversación, que es la ciudad narco, que la ciudad narco hoy en día de alguna forma está haciendo la planificación urbana, está haciendo la planificación de las tomas y está, peor todavía, está coercionando a los ciudadanos para evitar la irrupción de las autoridades en la reconstrucción de Viña, por ejemplo, mencionó. No conozco la lectura completa de tu libro, pero y no sé tampoco si lo abordas o si es un tema emergente, este tema de la narcociudad. Es un tema emergente, porque este libro es fruto de investigación del magíster, entonces, claro, después pasó por el proceso editorial, la defensa, entonces viene un poco tarde y el problema no era tan problemático, por así decirlo, al momento de la investigación, porque de hecho Viña y Valparaíso siempre ha sido un caso emblemático de la mala gestión urbana. Eh, y avalada por todos los componentes de la sociedad, no solamente el narco, no solamente el poblador que no tiene, no solamente el propietario que deja abandonado el inmueble, sino que también el político que por ir a cazar votos les dice, no, si lo vamos a regularizar en una quebrada que se va a caer cuando llueva o que se va a incendiar porque no tienen cómo sacar la basura y van a tirar la basura al lado de la casa y se va a encender. Eh,
el problema narco no era tan relevante, o sea, no era tan profundo como hemos visto lamentablemente este año, incluso ha estado en instituciones de las Fuerzas Armadas. Eh, y también se ha producido el problema de cómo sacamos a esa gente de ahí. Porque como tú bien señalas, el problema de la vivienda solamente se ha ido acrecentando y por varios factores. Primero, la pandemia propiamente tal que encareció todos los materiales. De hecho, muchas constructoras o quebraron y bueno, desde el Ministerio de Obras Públicas, por ir lo menos, se dieron incentivos para que los contratistas quisieran participar de los procesos para devolverles la diferencia de la merma por el alza de materiales durante ese periodo de manera excepcional. También tenemos el tema de los permisos que se ha ido descontrolando. Principalmente mi crítica va hacia la falta de legislación en el Consejo de Monumentos Nacionales, que hoy día no tiene un plazo para establecer el fin de sus informes. O sea, ellos se pueden, hay consultas que tienen, no sé, 18 meses. También el tema de la plusvalía, de un tema real de que el suelo cada vez es menos y todos queremos vivir en la ciudad por las comodidades que tiene. El tema de también lamentablemente el riesgo que implica la construcción cuando es social en el sentido de que la X quiebra, de que el Servio te pone la traba, de que el comité no quiere vivir en tal parte porque siempre... Entonces erradicar eso o afirmarse el que te está coaccionando no es difícil la elección. Y también lamentablemente hasta ante esta imposibilidad de mover a esa masa de gente, hubo una época, que no sé si continúa siendo así, en que el Estado trató de como ir a regular la presencia de la gente en las tomas, que también son estas promesas del mal ejemplo del Gran Valparaíso, solamente que antes era gente que en verdad tenía necesidad y hoy día está controlado. Así es. Así es. Hay otro punto y que surge como una pregunta más creativa, Cristina, respecto de eso, de que un término es el derecho de la ciudad, pero me parece que también es interesante, no te lo estoy pidiendo que lo pongas como un agapite del libro, por favor, sino que también es interesante pensar en los deberes sobre la ciudad. Nosotros tenemos deberes sobre la ciudad y quizás hemos ido perdiendo esa capacidad de generar deberes sobre la ciudad. Yo observo fotografías, por ejemplo, de un Santiago antiguo y no se veía un Santiago tan rayado como se ve hoy día. Observo ciudades que han sido maltratadas y en ese sentido también es importante hacer el contrapeso del derecho a la ciudad, pero también como ciudadano de tener deberes a la ciudad en donde vives. Es que yo creo que eso es precisamente consecuencia de no tener el derecho. Todo derecho conlleva un deber. Todo deber debiera conllevar, salvo que se trate de regímenes totalitarios, un derecho. Pero como no está consagrado, implícitamente la ciudadanía, las personas, hemos ido renunciando al espacio público, porque no se nos garantiza un buen espacio público. Y al momento de renunciar al espacio público se produce este deterioro y la integración de los narcos en el territorio, porque en el fondo, si la gente no sale, no cuida. Si la gente no cuida, llega gente a usurpar no necesariamente con buenas intenciones. Y eso también se vio acentuado tanto por el estallido social como por la pandemia, porque las calles literalmente con la pandemia quedaron peladas y nos acostumbramos a eso. Y eso implica renunciar al espacio público y nadie se hace cargo porque no hay un deber. Y el espacio público, como lo entendemos hoy día, se da por una inercia. La gente ocupa el espacio porque el espacio es bonito. La gente ocupa el espacio porque el espacio es atractivo. Pero hoy día
el Estado no tiene obligación de garantizarme un espacio bonito y el mercado lamentablemente no tiene interés en un espacio que es poco atractivo para vivir, porque así es. Y mientras no exista esta sinergia y esta retroalimentación, claro, vamos a seguir observando partes de cualquier ciudad en que vamos a tener esta renuncia y esta falta de deberes, pero es porque nosotros, como no tenemos el derecho, estamos renunciando al deber. No tengo ningún contrapeso para tener un deber. Exacto. Oye, yo creo que es bien sustancial tu diagnóstico, Cristina, cuando, claro, uno lo pone en esos términos. Hoy en día el 88% de la población vive en las ciudades. Vale decir, es una problemática muy relevante, pero al mismo tiempo, y lo hemos conversado muchas veces en estos cafés de ciudad, el tema de la vivienda siempre va muy relegado, ¿ya? De hecho, salió para estos ensayos constitucionales que se hicieron, ¿cierto? Y ahí recién apareció el tema de la vivienda, pero antes eran otros temas, la educación, ¿cierto? Salud, etcétera. Entonces, yo ahí también reconozco, creo, este tema sustancial de que no hay un vínculo, salvo la normativa legal, que es bien genérica, ¿cierto? La ley general, pero falta ese vínculo, pese a que la mayor parte de la población vivimos en las ciudades respecto a cómo hacernos responsables de eso, cómo nos hacemos responsables así desde un CEFAM, ¿cierto? Vale decir que el servicio de salud, de poder cuidarlo, ¿cierto? Y que es un servicio, una prestación que es muy importante, pero también la ciudad, los espacios públicos, las áreas verdes, etcétera. Creo que es un tema que es súper importante y sobre todo pensando también en los criterios de sostenibilidad que tú mencionabas en el libro, ¿cierto? Eh, Cómo generar obviamente una ciudad que guarde relación con el cambio climático. Hoy en día sabemos que esa variable, ¿cierto?, está involucrada dentro de los diagnósticos, los planes reguladores, cómo se hacen cargo a través de la evaluación ambiental estratégica, etcétera, la componente del cambio climático y el tipo de ciudad que queremos. ¿Ya? Obviamente sabemos que si los desplazamientos son más largos, una mayor huella de carbono, también obviamente se va consumiendo una mayor cantidad de suelo, ¿cierto? Que tiene funciones ambientales, ¿cierto? A nivel de una cuenca hidrográfica, etcétera. Entonces, como eso lo conversamos, ¿cierto? Con el modelo de ciudad que queremos, una ciudad más compacta quizás, que era un poco lo que mencionabas tú, donde tú te criaste, ¿cierto? Que tenías el acceso, ¿cierto? A diferentes tipos de servicios, equipamiento, transporte público. Y finalmente, después de esa conversación o discusión, llegamos a las normas urbanísticas, ¿ya? Cómo definimos, ¿cierto? Alturas, densidades, etcétera. Pero creo que tener un hilo conductor que vaya desde obviamente ese vínculo con el Estado de derechos y deberes hasta poder llegar al modelo de ciudad que queremos, creo que es una conversación fundamental que hoy en día debemos tener. Sí, sí. De hecho, el tema del derecho a la ciudad en Chile, por lo menos jurídicamente hablando, no era un tema hasta antes tampoco del primer proceso constituyente. Ellos lo instalan y por eso invitan a Aravena a intervenir también, básicamente basándose en las declaraciones de ONU Habitat, con su programa de Objetivo de Desarrollo Sostenible. eh, y bueno, basándose en temas muy antiguos que no provienen de la disciplina jurídica, sino que de Le Corbusier, con la Del Carta de urbanismo. Atenas. Y, y bueno, es bien poco creativo, pero se agradece la intención de haberlo instalado en agenda. Por ejemplo, cuando yo entré a la universidad no existía derecho urbanístico o de construcción ni siquiera como electivo. Yo para Ya. conocer el tema tuve que entrar a mi trabajo y sobre la marcha tomar un diplomado para entender un poco qué era esto. Y hoy día hay diplomados, hay cursos electivos, hay universidades que lo están haciendo obligatorio, hay universidades muy buenas que tienen historia en esto, pero hoy día, jurídicamente hablando, es un tema que estamos descubriendo. Y parece sorprendente porque es por falta de observación, o sea, es cosa de prender las noticias. El 7 de marzo creo que entran los niños al colegio para ver cómo la señora Juanita se demora 80 horas en ir a Las Condes viviendo en Renca en vez de, no sé, media hora que se podría demorar cuando esté la línea de metro. Esa falta de planificación de microcentros, porque en la comuna, por lo menos en el Gran Santiago, que es el problema de los lugares de trabajo donde está más acentuado, a mi juicio debiesen tener la capacidad y todas las comunas de Chile de generar micropolos de desarrollo. Garantizarme
un colegio, garantizarme de buena calidad, acceso a la salud de atención primaria y eventualmente de urgencia que esté a 20 minutos de distancia eh, de todos quienes lo requieran. Y a lo mejor, claro, es un gastadero y todo, pero es justo, es democrático, es necesario, porque de verdad hoy día tenemos comunas en Chile, y no estoy hablando de Santiago, que no tienen farmacia, que no tienen banco, que no tienen ninguna prestación que a todos nos parece natural. No hay instituciones estatales. Eh, entonces, lo más cercano te queda a 2 horas y no, no es justo, pero tampoco hay una obligación para mejorar eso. Claro, hay un rol de la planificación, por un lado, de generar esta subcentralidad, pero también hay un rol de generar las condiciones económicas y de incentivos para que el mercado también actúe, porque los bancos son fundamentalmente actores privados y por lo tanto no están en donde no se garantizan condiciones de mercado para insertarse. Y por lo tanto, de alguna manera, es el Estado el que tiene que proveer la suficiente dinámica social para que las ciudades o las subciudades, las comunas, emerjan. Y de alguna forma vemos que está una cierta clase media creciendo en comunas que nosotros veíamos históricamente asociadas a una clase baja, media baja. Esa es la dinámica social que generaría un círculo virtuoso de asentamiento de equipamientos privados. Pero el actor público tiene un objetivo muy, muy importante de generar condiciones y equipamiento de índole pública que sean el punto de partida de este tipo de ubicaciones, de este tipo de comunas. Bueno, en el libro se menciona como ejemplo, y yo creo que como proyecto estrella en todo lo que llevamos de siglo, la ciudad panamericana de Cerrillos, eh, en que lo que fue mucho tiempo un terreno en disputa por parte del Estado, entre el Estado con el Estado, se ¿Mm? transforma en, en un lujo de habitabilidad, porque tienes edificios que, si bien no son bajos en altura, sí tienen su distancia suficiente como para generar un micropueblo con ¿Mm? negocios, con área verde, con conexión de transporte a la mano, con viviendas que consideran la discapacidad que antes no se consideraba, eh, que busca darle dignidad a quienes adquieran ahí, y también permitiendo una mixtura también, no solamente que sean casas de subsidio, sino que también las inmobiliarias pudieron participar en ese proyecto como vendedoras. Eh, en- entonces, ese debiese ser un ejemplo a tener en vista, que no fue barato para el Estado, pero sí fue una obligación porque era un estándar que había que cumplir para poder hacer los panamericanos. Entonces, si el Estado se obliga y hace una alianza que sea beneficiosa para todos, hoy día Cerrillo ha tenido un alza de plusvalía pero brutal. Antes Así era cómo es. te vas a ir a Cerrillo, y hoy día es como Cerrillo en los rankings de las 10 comunas mejores para ir en Chile. Eh, no sé si esa es la cifra exacta, obviamente, pero No, esta cuando, aparece, pero aparece, claro, aparece como comuna, como actor del mercado inmobiliario también aparece. insertándose y de Mm, manera mm. brutalmente rápida. ¿Y por qué? Porque se hizo bien. Y hay un Costó, factor se importantísimo, demoró, y hay un pero factor importantísimo, el metro. Y claro, creo que ahí, lo aparte, el metro es un tremendo factor de equidad territorial. pero por Y en ejemplo ese también, sentido, si y en ese falta, sentido, perdón, tenemos metro en Estación Central y hoy día nadie quiere vivir en Estación Central. Es un componente importantísimo, pero no es el único. mm, sí, exacto. Ahora, para ir cerrando, Cristina, quería preguntarte si el libro está disponible, dónde lo podemos encontrar y que nos hagas una pequeña invención publicitaria de tu libro. Sí, el libro, el evento de lanzamiento es el día 19, y ya está disponible
en librero.cl como novedad editorial en la parte constitucional. Este es el formato del libro. No tiene un lenguaje para nada técnico. Eso Y es a mí importante. a mí en lo personal no me agrada el alejar lo que uno sabe de la gente. Y menos en temas que son tan de piel, tan palpables. Todos vivimos en la ciudad, o la mayoría. Entonces a mí me interesa que lo entienda un abogado que probablemente no lo va a ver bien porque le falta tecnicismo. Alguien aburrido en el metro que lo entienda, que no tenga que darse de cabezazos para entender el libro. Entonces, más bien un paseo de los problemas que se reflejan por no tener este derecho y una propuesta de cómo podríamos implementarlo, paseando por la historia y bueno, por el derecho también, que es básicamente lo que nos convoca. Se habla de la experiencia de España, de México con ONU Habitat, de Brasil que lo tiene en la Constitución y no tiene ciudades muy amigables tampoco, ni seguras, ni nada. Entonces también se dan ejemplos que la ley, aunque a los abogados nos cueste creerlo, no es realidad. La ley no constituye realidad y en general el derecho siempre llega tarde a mi juicio. Así que es más que nada una propuesta, un sueño de ciudad que todos debiéramos tener. No mi sueño, pero sí de aspirar a algo que nos convoque a todos y nos haga sentirnos pertenecientes a donde vivimos. Perfecto, y mejore nuestra calidad de vida. A eso apuntamos. Te agradecemos, Claro. Cristina, por estar en esta conversación. Te felicitamos también por la publicación de tu libro. Vamos a estar atentos a comprar el libro para leer. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Y nos vemos en un próximo capítulo de Café de Ciudad. Que esté muy bien. Chao. Esté Gracias. muy bien, Cristina. Adiós.